Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice la Escritura, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tamonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, de Galcel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Jehoiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. A su nombre, gloria a Jesús. Amados hermanos, en esta noche traigo una palabra titulada El carácter de un Gibón. El carácter de un Gibón. ¿Qué será eso de Gibón? Amados, acabamos de leer una de las historias más hermosas de la Biblia. Así como Hebreos capítulo 11 hace una narrativa, una descripción de los hombres que por su osadía de tener fe en el Señor fueron expuestos, fueron relatadas sus vidas de cómo por su fe pudieron agradar a Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante, nos comienza a hablar las escrituras de unos 37 hombres, óigase bien, 37 hombres que hicieron historia en el pueblo de Israel.
pero acabo de mencionar un título, el carácter de un gibor. ¿Qué significa eso de gibor? La palabra gibor viene de una raíz del abecedario hebreo, gimel, que puede ser traducida como fuerte o poderoso. Pero gibor es más que fuerza. El gibor es traducido muchas veces como Dios poderoso, pero también es la palabra para guerrero. Esta palabra describe a un guerrero distinguido por su fuerza y valentía. Es decir, estamos hablando de unos 37 hombres que salieron de un estado crítico. Ahorita vamos a ver cuál era la condición de estos hombres, pero que estos hombres demostraron ser unos verdaderos guerreros de Dios. Unos verdaderos vencedores, unos verdaderos conquistadores de Dios. Y en esta noche yo quiero recordar lo que la palabra del Señor dice. Que en el reino de los cielos, ¿qué pasa? ¿Sufre qué? Violencia. Y solamente que los violentos lo pueden ¿qué? Arrebatar. Amados hermanos, estamos en un tiempo de guerra espiritual. Muchas veces cuando hablamos de guerra espiritual, la gente piensa que es una persona que se la pasa todo el día echando fuera demonios. Se piensa que es una persona que anda todo el día viendo demonios en todas partes. Pero en esta noche yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que cada uno de los que estamos aquí presentes, que cada uno de los creyentes en el Señor, somos unos verdaderos guerreros, unos verdaderos conquistadores del Señor. A su nombre. La Biblia nos dice de que estos hombres estuvieron con David. Pero quiero entrar en las Escrituras y vamos a ver quiénes eran estos hombres. ¿Quiénes eran estas personas que Dios le plació colocar sus nombres como testimonio y como ejemplo de las generaciones venideras, de lo que Él busca en un hombre y en una mujer, lo que Dios busca en la vida de cada ser humano? Vamos inmediatamente a las Escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Leo para ustedes. Dice la Escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arel. Número 1 que vamos a ver en esta noche, mis amados hermanos. David estaba pasando por un momento bastante difícil. David, un hombre que se había destacado por liderar el ejército de Saúl. Un hombre que cuando regresaba de la conquista, la gente venía contenta, venía gozosa. Pero a raíz de que Saúl entró un espíritu de tormento, de confusión y un espíritu de envidia,
y un espíritu de arrogancia, de altivez, emprendió una persecución a muerte contra David. Se pidió una boleta roja de Interpol para David. A David lo necesitaban muerto. Donde lo encontraran había que matarlo, porque era enemigo del trono, era enemigo del rey. Y David, después de ser un hombre conquistador, después de ser un hombre guerrero victorioso, comienza a tener una serie de procesos en su vida. Comienza a tener una serie de episodios en su vida. Y en medio de esos episodios, David comienza a huir para refugiarse, para escapar de la amenaza del rey Saúl. Cuando David comienza a huir, va y se refugia entre los filisteos. Y esos filisteos eran los enemigos número uno del pueblo de Israel en ese momento. Cuando David llega a ese lugar, hace simular como si fuera un hombre demente, como si hubiera perdido la razón, como si estuviera loco. Y cuando David, el rey de los filisteos, ve a David, dice: no es este David del cual los israelitas salían danzando y lo elogiaban. Entonces David deja correr su baba y se hace totalmente un hombre loco y lo echan de ahí. Cuando a David lo echan de ese lugar, David recurre a un lugar que dice que era la cueva de Adulam. Grábese este nombre, porque este nombre tiene trascendencia para nuestras vidas. ¿A dónde fue David? ¿A la cueva de qué? De Adulam. Dice la Escritura que esta cueva, dice que David huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pero lo que queremos recalcar en esta noche, estamos hablando de 37 hombres que la Escritura declara y elogia como los gloriosos, los poderosos, los fuertes, valientes de David. ¿Quiénes eran estos 37 valientes? En el versículo 2 está la respuesta. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Los hombres que se refugian con David. David número 1, un fugitivo, un hombre que está escapando para salvar su vida. Cuando David huye a la cueva de Adulam, viene la familia y se refugia con David. También se meten en la cueva de Adulam. Pero aparte de la familia de David, vienen una cantidad de hombres, alrededor de 400 hombres. ¿Y cuáles eran las características de estos 400 hombres? Dice que eran personas que tenían que estaban como afligidos. Eran personas que estaban ¿qué? Afligidas. Dice que eran personas que estaban endeudadas, es decir, lo habían perdido todo y estaban huyendo porque su vida tenía un precio. Dice que eran personas que estaban en amargura de espíritu. Una persona de amargura de espíritu es aquella que no quiere vivir. Es aquella que está decepcionada de la vida. Es aquella que está pensando cómo quitarse la vida, porque no le ve nada bueno a la vida. Todo lo que ve en la vida es malo. Todo lo que ve alrededor de sí es negativo. No ve nada positivo, no ve nada bueno para su vida. Y dice de que habían personas, bendito sea el nombre del Señor, dice que fue hecho jefe de ellos, y ellos lo hicieron su jefe. Amados hermanos, un fugitivo convirtiéndose en jefe de amargados, convirtiéndose en jefe de endeudados,
convirtiéndose en jefe de personas que no querían saber nada. Pero es que la cueva de Adulam tiene un significado poderoso. Es que la cueva de Adulam representa la iglesia del Señor Jesucristo. Es que la cueva de Adulam tiene la representación espiritual para todo aquel que está pasando por momentos difíciles. Es para todo aquel que está viviendo circunstancias adversas. Es para todo aquel, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que no tiene razón de vivir, que no encuentra una esperanza de vida. En la cueva de Adulam representa a la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios tiene un ambiente preparado para transformar, para sanar heridas, para transformar la mente, el espíritu, el alma, el corazón. A su nombre. Dice la Escritura, amados hermanos, de que David en esta situación se refugió en la cueva de Adulam. Ahí se escondió David. Pero el asunto no estaba solamente en llegar a la cueva de Adulam. En la cueva de Adulam había un poderoso misterio, había un poderoso movimiento espiritual. Y yo quiero que usted vaya captando en esta noche por qué es importante que los hermanos nos congreguemos en la iglesia. Por qué es importante y por qué la epístola a los hebreos dice que no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En esta noche quiero mostrarte a través de la palabra la importancia y la relevancia que tiene de venir a la casa de Dios. A su nombre. Alaba la gloria del Señor. Adulam significa proceso de restauración, significa proceso de cambio, significa proceso de entrar en un proceso donde Dios comienza a tratar directamente con nuestra vida. Quiero que veamos literalmente, textualmente, el Salmo 57. Salmo capítulo 57. Mira lo que comienza a decir David cuando estaba en la cueva de Adulam. El salmo que escribió David cuando estaba en medio de los afligidos, cuando estaba en medio de los endeudados, cuando estaba en medio de los amargados de espíritu. David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Como dice David, mi vida está entre ¿qué? Entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. David estaba comparando a toda esta cantidad de hombres, 400 hombres, los estaba comparando como unos leones. Los estaba comparando que esos hombres, cuando hablaban, hermanos, tenían una palabra áspera. Esos hombres no conocían amor. Esos hombres no conocían lo que era el cariño. Esos hombres no conocían lo que era una caricia. Esos hombres, cuando hablaban, hasta el perro metía el rabo entre sus patas. Era un hombre, aleluya, eran hombres que cuando hablaban sus palabras eran violentas, eran agresivas, eran terribles. Terrible. Pero David, en medio de esa situación, dice en el versículo 5: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se han abatido mi alma. Hoy lo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos.
Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmo. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Número 1, secreto de Dios en la cueva de Adulán, en medio de unos leones bravos, en medio de unos hombres que no conocían el amor. El salmista David, el hombre David, comenzaba a entonar alabanzas al Dios de los cielos desde muy temprano, desde levantada la mañana, comenzaba a adorar a Dios. Principio número 1, secreto número 1 de estar en la casa de Dios. Cuando estamos en la casa de Dios, comenzamos a desarrollar un espíritu de adoración, comenzamos a desarrollar un espíritu de alabanza, y ese espíritu de adoración y de alabanza comienza a generar un cambio en nuestra vida, comienza a generar un cambio en nuestro espíritu, comienza a generar un cambio. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice la Escritura, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tamonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, de Galcel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Jehoiada, y ganó renombre con los 3 valientes.
Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. A su nombre, gloria a Jesús. Amados hermanos, en esta noche traigo una palabra titulada El carácter de un Gibor. El carácter de un Gibor. ¿Qué será eso de Gibor? Amados, acabamos de leer una de las historias más hermosas de la Biblia. Así como Hebreos capítulo 11 hace una narrativa, una descripción de los hombres que por su osadía de tener fe en el Señor fueron expuestos, fueron relatadas sus vidas de cómo por su fe pudieron agradar a Dios. El segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8 en adelante, nos comienza a hablar las escrituras de unos 37 hombres, óigase bien, 37 hombres que hicieron historia en el pueblo de Israel. Pero acabo de mencionar un título: el carácter de un Gibor. ¿Qué significa eso de Gibor? La palabra Gibor viene de una raíz del abecedario hebreo, Gimel, que puede ser traducida como fuerte o poderoso. Pero Gibor es más que fuerza. El Gibor es traducido muchas veces como Dios poderoso, pero también es la palabra para guerrero. Esta palabra describe a un guerrero distinguido por su fuerza y valentía. Es decir, estamos hablando de unos 37 hombres que salieron de un estado crítico. Ahorita vamos a ver cuál era la condición de estos hombres, pero que estos hombres demostraron ser unos verdaderos guerreros de Dios. Unos verdaderos vencedores, unos verdaderos conquistadores de Dios. Y en esta noche yo quiero recordar lo que la palabra del Señor dice: que en el reino de los cielos, ¿qué pasa? ¿Sufre qué? Violencia. Y solamente que los violentos lo pueden ¿qué? Arrebatar. Amados hermanos, estamos en un tiempo de guerra espiritual. Muchas veces cuando hablamos de guerra espiritual, la gente piensa que es una persona que se la pasa todo el día echando fuera demonios. Se piensa que es una persona que anda todo el día viendo demonios en todas partes. Pero en esta noche yo quiero decirte en el nombre del Señor Jesucristo que cada uno de los que estamos aquí presentes, que cada uno de los creyentes en el Señor, somos unos verdaderos guerreros, unos verdaderos conquistadores del Señor. A su nombre. La Biblia nos dice de que estos hombres estuvieron con David. Pero quiero entrar en las Escrituras y vamos a ver quiénes eran estos hombres. ¿Quiénes eran estas personas que Dios le plació colocar sus nombres como testimonio y como ejemplo de las generaciones venideras, de lo que Él busca en un hombre y en una mujer, lo que Dios busca en la vida de cada ser humano? Vamos inmediatamente a las Escrituras en el primer libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Leo para ustedes. Dice la Escritura: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo
como 400 hombres. Y se fue David allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aré. Número 1 que vamos a ver en esta noche, mis amados hermanos. David estaba pasando por un momento bastante difícil. David, un hombre que se había destacado por liderar el ejército de Saúl, un hombre que cuando regresaba de la conquista, la gente venía contenta, venía gozosa. Pero a raíz de que Saúl entró un espíritu de tormento, de confusión, y un espíritu de envidia, y un espíritu de arrogancia, de altivez, emprendió una persecución a muerte contra David. Se pidió una boleta roja de Interpol para David. A David lo necesitaban muerto. Donde lo encontraran había que matarlo, porque era enemigo del trono, era enemigo del rey. Y David, después de ser un hombre conquistador, después de ser un hombre guerrero, victorioso, comienza a tener una serie de procesos en su vida. Comienza a tener una serie de episodios en su vida. Y en medio de esos episodios, David comienza a huir para refugiarse, para escapar de la amenaza del rey Saúl. Cuando David comienza a huir, va y se refugia entre los filisteos. Y esos filisteos eran los enemigos número 1 del pueblo de Israel en ese momento. Cuando David llega a ese lugar, hace simular como si fuera un hombre demente, como si hubiera perdido la razón, como si estuviera loco. Y cuando David, el rey de los filisteos, ve a David, dice: no es este David del cual los israelitas salían danzando y lo elogiaban. Entonces David deja correr su baba y se hace totalmente un hombre loco y lo echan de ahí. Cuando a David lo echan de ese lugar, David recurre a un lugar que dice que era la cueva de Adulam. Grábese este nombre, porque este nombre tiene trascendencia para nuestra vida. ¿A dónde fue David? ¿A la cueva de qué? De Adulam. Dice la Escritura que esta cueva, dice que David huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Pero lo que queremos recalcar en esta noche, estamos hablando de 37 hombres que la Escritura declara y elogia como los gloriosos, los poderosos, los fuertes, valientes de David. ¿Quiénes eran estos 37 valientes? En el versículo 2 está la respuesta. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Los hombres que se refugian con David. David número 1, un fugitivo, un hombre que está escapando para salvar su vida. Cuando David huye a la cueva de Adulam, viene la familia y se refugia con David. También se meten en la cueva de Adulam. Pero aparte de la familia de David, vienen
una cantidad de hombres, alrededor de 400 hombres. ¿Y cuáles eran las características de estos 400 hombres? Dice que eran personas que tenían que estaban como afligidos. Eran personas que estaban afligidas. Dice que eran personas que estaban endeudadas, es decir, lo habían perdido todo y estaban huyendo porque su vida tenía un precio. Dice que eran personas que estaban en amargura de espíritu. Una persona de amargura de espíritu es aquella que no quiere vivir. Es aquella que está decepcionada de la vida. Es aquella que está pensando cómo quitarse la vida, porque no le ve nada bueno a la vida. Todo lo que ve en la vida es malo. Todo lo que ve alrededor de sí es negativo. No ve nada positivo, no ve nada bueno para su vida. Y dice de que habían personas, bendito sea el nombre del Señor, dice que fue hecho jefe de ellos y ellos lo hicieron su jefe. Amados hermanos, un fugitivo convirtiéndose en jefe de amargados, convirtiéndose en jefe de endeudados, convirtiéndose en jefe de personas que no querían saber nada. Pero es que la cueva de Adulán tiene un significado poderoso. Es que la cueva de Adulán representa la iglesia del Señor Jesucristo. Es que la cueva de Adulán tiene la representación espiritual para todo aquel que está pasando por momentos difíciles. Es para todo aquel que está viviendo circunstancias adversas. Es para todo aquel, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que no tiene razón de vivir, que no encuentra una esperanza de vida. En la cueva de Adulán representa a la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios tiene un ambiente preparado para transformar, para sanar heridas, para transformar la mente, el espíritu, el alma, el corazón. A su nombre. Dice la Escritura, amados hermanos, de que David en esta situación se refugió en la cueva de Adulán. Ahí se escondió David. Pero el asunto no estaba solamente en llegar a la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán había un poderoso misterio, había un poderoso movimiento espiritual. Y yo quiero que usted vaya captando en esta noche por qué es importante que los hermanos nos congreguemos en la iglesia. Por qué es importante y por qué la epístola a los hebreos dice que no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En esta noche quiero mostrarte a través de la palabra la importancia y la relevancia que tiene de venir a la casa de Dios. A su nombre. Alaba la gloria del Señor. Adulán significa proceso de restauración. Significa proceso de cambio. Significa proceso de entrar en un proceso donde Dios comienza a tratar directamente con nuestra vida. Quiero que veamos literalmente, textualmente, el Salmo 57. Salmo capítulo 57. Mira lo que comienza a decir David cuando estaba en la cueva de Adulán. El salmo que escribió David cuando estaba en medio de los afligidos, cuando estaba en medio de los endeudados, cuando estaba en medio de los amargados de espíritu. David dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad.
Mi vida está entre leones. Como dice David, mi vida está entre ¿qué? Entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. David estaba comparando a toda esta cantidad de hombres, 400 hombres, los estaba comparando como unos leones, los estaba comparando que esos hombres cuando hablaban, hermanos, tenían una palabra áspera. Esos hombres no conocían amor, esos hombres no conocían lo que era el cariño, esos hombres no conocían lo que era una caricia, esos hombres cuando hablaban, hasta el perro metía el rabo entre sus patas. Era un hombre, aleluya, eran hombres que cuando hablaban sus palabras eran violentas, eran agresivas, eran terribles. Terrible. Pero David, en medio de esa situación, dice en el versículo 5: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se han abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmo. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Número 1, secreto de Dios en la cueva de Adulán, en medio de unos leones bravos, en medio de unos hombres que no conocían el amor. El salmista David, el hombre David, comenzaba a entonar alabanzas al Dios de los cielos desde muy temprano, desde levantada la mañana, comenzaba a adorar a Dios. Principio número 1, secreto número 1 de estar en la casa de Dios. Cuando estamos en la casa de Dios, comenzamos a desarrollar un espíritu de adoración, comenzamos a desarrollar un espíritu de alabanza, y ese espíritu de adoración y de alabanza comienza a generar un cambio en nuestra vida, comienza a generar un cambio en nuestro espíritu, comienza a generar un cambio en nuestra mente, comienza a generar cambios poderosos en la vida de todo amargado, de todo endeudado, de todo aquel que no tiene plena esperanza. Cosa contraria ocurre en el mundo. En el mundo escuchamos canciones de muerte, escuchamos canciones de maldición, pero en la iglesia comenzamos a desarrollar un espíritu de alabanza, un espíritu de libertad, un espíritu de adoración, y eso hizo cambiar a aquellos hombres endeudados, amargados, tristes, aburridos, en unos hombres poderosos en Dios. A su nombre sea la gloria esta noche. Porque no es lo mismo quedarme en la casa que estar en la iglesia. En una madrugada, estando en mi casa haciendo el devocional, abrí la escritura y el Señor decía: sacrifica alabanza, sacrifica alabanza. Luego, compartiendo con los hermanos aquí en el grupo de oración, pude entender esta palabra. Sacrificio de alabanza significa que muchas veces yo no quiero alabar a Dios, muchas veces yo no tengo ganas de alabar a Dios, pero sacrificio es algo que cuesta, es algo que no me da ganas de hacerlo, pero Dios dice: sacrifica alabanza. Por lo tanto, tengo que esforzarme para hacerlo para Dios, a su nombre. Por eso, de que la alabanza no esté muriendo, no importa, Señor, someto mi espíritu y te alabo, a su nombre. Porque hay un poder en medio de la alabanza, hay un poder en medio de la adoración. Y dice la escritura de que ahí ocurrió algo en esa cueva de Adulán. En la cueva de Adulán estaba ocurriendo algo fuerte, algo poderoso.
Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer. El día martes estuve compartiendo con los hermanos de la escuela bíblica que en Israel habían 3 oficios, 3 clases de personas que el Espíritu de Dios ungía. Habían 3 clases de personas que el Espíritu de Dios ungía en el Antiguo Testamento. A ver, me recuerdan los hermanos que vinieron. ¿A quiénes ungía el Espíritu de Dios? A los reyes, número 1. A los profetas, número 2. Y a los sacerdotes. Esos 3 oficios eran las personas que el Señor ungía con su Espíritu Santo y con una ceremonia visible, para que no hubiera duda de que eran los hombres elegidos y escogidos por el Dios del cielo. Y dice la Escritura de que en esta cueva de Adulam, aparte de David está representando el oficio del rey. Está representando al rey. Recuerden que ellos lo han hecho el jefe de todos los que estaban ahí. Ahora, en medio de ese reinado, en medio de esa cueva de Adulam, recuerden que estamos dentro de la cueva de Adulam, también hay un profeta y hay un sacerdote. Primera de Samuel capítulo 22, verso 5. Primera de Samuel capítulo 22, verso 5. Dice, pero el profeta Gad, ¿qué dice ahí? Pero el profeta ¿qué? Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Entonces ya estamos viendo de que David es el rey, y estamos viendo que hay un profeta llamado Gad. Está el ministerio del rey y está el ministerio del profeta. Pero también hay un sacerdote dentro de la cueva de Adulam. Primera de Samuel 22, versículos 18 al 20, dice de la siguiente manera. Entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes. Y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y llamó ciudad de los sacerdotes y dio a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta de pechos, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitub, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día, Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Entonces aquí estamos viendo a un sacerdote. Estamos viendo los 3 ministerios. El ministerio del rey, el ministerio profético y el ministerio sacerdotal. ¿Un rey para qué? Un rey con autoridad de gobernar en el nombre de Dios. Un profeta con la palabra de Dios. Y un sacerdote con acceso a la gloria del Señor. Aquellos 400 hombres, hermanos, en medio de la cueva de Adulam, tuvieron la administración directa de 3 ministerios: el ministerio del rey, el ministerio del profeta y el ministerio del sacerdote. ¿Qué significa eso, hermanos? Las Escrituras nos enseñan a nosotros que nuestro Señor Jesucristo reunió las 3 características. Nuestro Señor Jesucristo fue denominado el Rey de los judíos.
Nuestro Señor Jesucristo fue denominado como el profeta de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo fue denominado como aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos a su nombre. Ahora, ¿dónde está la relevancia del ministerio de Jesucristo? Que cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando un ser humano viene a la iglesia, viene el poderío, el empoderamiento de la unción regia, de la unción sacerdotal y de la unción profética sobre cada ser humano. Y por eso es que el poder del Señor comienza a transformar vidas. Por eso es que el Señor comienza con su unción regia a libertar a los adictos, a libertar al drogadicto, a libertar al publicario, a libertar a la prostituta, a libertar al borracho. Comienza el Espíritu del Señor, el Señor Jesucristo, con autoridad regia a sujetar a los demonios, a cortar a los demonios, a expulsarlos de las personas. Y con la unción profética comienza a dar una palabra, comienza a revelar tu destino, comienza a revelar el propósito de Dios con tu vida, comienza Dios a mostrarte los planes que Él tiene contigo. Y con la unción sacerdotal, la administración del sumo sacerdote nos enseña a orar y a glorificar al Señor Dios Todopoderoso, al Santo de Israel, al Dios sublime, quien los que vive no son dignos de mirar, sino solamente decir: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, a su nombre sea la gloria en esta noche. Por eso, mi hermano, no tengas en poco venir a la iglesia, no tengas en poco venir a buscar el rostro de Dios, porque aquí encuentras a un rey que te hace libre, encuentras a un profeta que te da palabra de Dios y encuentras a un sacerdote que te guía a entrar a su presencia, a su nombre. Y por eso el enemigo se opone, y por eso el enemigo nos coloca trabas, y por eso el enemigo nos manda las visitas ahora que vamos a salir a congregarnos. Estamos en un tiempo difícil donde el enemigo está bombardeando las mentes de cristianos y no cristianos. Estamos en un tiempo donde el enemigo está tratando de sacar a los que están dentro y a los que están allá afuera, de tenerlos más engañados. Pero en esta noche, amados hermanos, quiero decirte en el nombre de Jesucristo: aquí está la cueva de Adulán, y en la cueva de Adulán hay medicina para tu alma, hay sanidad para tu cuerpo, hay libertad para tu vida, hay un poderoso porvenir. Planes de Dios, dice el Señor, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien, a su nombre. Ahora estos hombres, hermanos, era poderoso. Porque es que cuando el hombre entra a la presencia de Dios, algo tiene que empezar a ocurrir en su vida. Si no, mire su fotografía de hace unos años cuando no era cristiano y mírese ahora a ver qué diferencia encuentra. Mírese a ver qué diferencia encuentra en la fotografía que hace 3 años cuando usted no era cristiano y ahora que es cristiano en mi medida, qué diferencias encuentra. A su nombre. Ahora, de estos 400 hombres en medio de la cueva de Adulán, sobresalieron solamente 37 personas. 37 personas. Y David los enseñó con el ministerio sacerdotal y el ministerio profético. Ahora, David los enseña que la clave, la victoria y el éxito de todo hombre está en alabar a Dios en todo momento. Salmo 34, hermanos. Salmos capítulo 34, dice el salmista David. ¿Qué dice ahí? Bendeciré a Jehová, ¿qué? ¿Bendeciré a quién? Hermano, cuando un hombre está angustiado, cuando tiene su espíritu amargo, cuando tiene su espíritu lleno de congoja,
En la mañana, en vez de decir un buenos días, comienza renegando, comienza quejándose de la situación económica, comienza quejándose de la mujer, de los hijos, comienza hablando de todo el mundo. Pero David enseñó a estos hombres que desde maldad